los versículos del 1 al 13. Espero que podamos acelerar un poco, porque la verdad estamos ya en marzo y estamos en el capítulo 1. Pero bueno, hoy vamos a intentar acelerar un poco. Bueno, el pasaje de hoy es un pasaje conocido, es un pasaje que es de esos típicos pasajes en la Biblia que hay que estudiar por qué por qué está Santiago comentando eso y qué estaba ocurriendo en ese momento allí y cuál era la cultura. Por eso yo he titulado Nuestra fe se ve en que actuamos de forma distinta a la sociedad o a la cultura. Pero vamos a leer el texto. Santiago capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, o sea, a mis pies, ¿no? ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Bien, nuestra fe se ve en que actuamos de forma distinta a la sociedad. Lo primero que vamos a hacer es la contextualización de este pasaje. Necesitamos explicar algunas cosas que estaban ocurriendo. Bien, muchos han apuntado, esto lo hemos dicho, que Santiago se parece mucho al Sermón del Monte, capítulos 5 al 7 de Mateo, de Jesús, incluso se parece al libro de Proverbios, con temas cortos y sueltos. Y este capítulo 2, sobre todo 2 versículos, algunos dicen que Santiago va acumulando temas sin ton ni son, otros intentan hilar lo que él está diciendo. Pero es verdad que Santiago se parece mucho al libro al texto del Sermón del Monte. De hecho, algunos incluso apuntan a que casi como que es una interpretación de Santiago de las palabras de Jesús en Mateo 5 al 7. Bien, la sociedad en aquel entonces se dividía en clases sociales. La sociedad de aquel entonces se dividía en clases sociales. Una eran ricos y pobres, la sociedad se dividía así, era rico o pobre, y otra era libres o esclavos. De manera que esto era la estructura social de aquel entonces, cuando Santiago está escribiendo, era esta. Normalmente, si eras libre, podías ser rico, pero si eras esclavo no podías ser rico nunca y eras pobre. Y los pobres eran muy pobres y los ricos eran muy ricos. El tema de la clase media, por ejemplo, pues eso en el mundo hasta hace un cuarto de hora casi, ¿no? Hasta hace 50 años ni siquiera existía tampoco, pero bueno. A los ojos de la sociedad, igual que en el apartheid en Sudáfrica, los ricos y los pobres no se podían sentar en un mismo banco. Estaba mal visto en la sociedad que un rico se sentara al lado de un pobre, o un pobre ni siquiera ya pretendía sentarse al lado de un rico. Eso era algo socialmente rechazable. ¿Bien? Vale. Los ricos en ese entonces, ¿qué hacían? Oprimían a los pobres y por sus deudas los llevaban ante los tribunales, normalmente por deudas. Es decir, que cuando Santiago dice no os oprimen los ricos, tiene que ver con eso, ¿no? Con que tú eras un trabajador, un esclavo de alguien,
y tu amo, tu jefe, como se llamara, te podía llevar al tribunal por cualquier cosa, ¿no? Sobre todo era por tema de deudas. Los pobres eran muy pobres en aquel entonces y los ricos y los prestamistas eran muy despiadados. Por eso, por ejemplo, los recaudadores de impuestos, que eran un eslabón, digamos, entre los ricos y la gente que debía, los odiaban mucho porque, claro, los ricos les oprimían a ellos y ellos oprimían a los pobres, o sea, y añadían más sobre más. En aquel entonces no existía el arresto sumario. El arresto sumario es que cuando hay un juicio tú tienes derecho, cuando hay un aparente delito, un aparente deuda, lo que sea, tú tienes derecho a un juicio, a que haya una investigación, a que haya un sumario, a que haya unas preliminares, etcétera, todo eso que hay hoy. En aquel entonces no existía eso. Si un acreedor se encontraba con un deudor por la calle, podía llevarlo arrastrado hasta el tribunal. Y el tribunal estaba obligado a emitir un juicio en el momento. De manera que tú podías estar por la calle dando un paseo tranquilamente, te encontraba un acreedor, te llevaba al tribunal y te metían en la cárcel. O sea, y por la noche ya dormías en la cárcel. Sin ninguna posibilidad de defenderte. Bien. Los ricos no tenían compasión de ellos, normalmente. Jesús contó una parábola de eso, ¿verdad? ¿Recordáis? Uno que debía mucho y le machacaba, uno que debía poco y le machacaba al otro y él debía... Bueno, todo esto Jesús está contando en esa parábola las situaciones entre la gente que todo este sistema de clases creaba en la sociedad. Bien, ¿por qué esta opresión de los ricos a los pobres? Bien, ahora aquí pensemos que Santiago está escribiendo a gente cristiana. Ok. Porque cuando un pobre o un esclavo se convertía, nos dicen los historiadores que ocurrían varias cosas. Primera, mostraba una nueva independencia. Esa persona, al conocer al Señor, mostraba una independencia en algunas cosas. También dice que ya no se arrastraría al poder de su amo. Persona que se convertía ya decía, no, tú no vas a hacer lo que quieras conmigo. Y la persona actuaba así. El castigo dejaba de atemorizarle. ¿Por qué? Pues porque antes te castigaban con que te iban a matar, o te iban a hacer eso, te iban a hacer lo otro. De manera que si ellos se convertían, pues, y el amo le decía que tenía que hacer no sé qué, pues ellos ya no tenían temor y tenían más temor de Dios que de su amo, de su jefe. Su forma de ser también cambiaba. Si antes el esclavo se daba o se ofrecía para ciertas cosas, ahora ya no. Si antes el esclavo se ofrecía para engañar o robar o mentir o lo que sea, ahora no se ofrecía ya esta persona. Así que tenía una nueva honradez y una nueva ética esta persona. Nunca era esclavo, pero tenía una honradez. Y esto creó un problema y esto creó sobre todo persecución hacia los esclavos cristianos o hacia los trabajadores cristianos. De manera que si recordáis en el Nuevo Testamento, algunos de los apóstoles da consejos, incluso no solamente a los amos, sino también a los trabajadores, a los esclavos, de que se sometan. O sea, parece que había ahí una tensión, ¿no? Parece no, la había. Esto sin duda lo haría un mejor esclavo a una persona. Se supone que una persona cuando conocía al Señor era un mejor trabajador, un mejor esclavo, pero ya no era un instrumento dócil para hacer nada malo. Y ahí es donde empezó la tensión. Entonces ya tú tienes que hacer lo que yo te digo porque yo soy tu amo. Y el esclavo decía, no, o sea, Jesús es mi amo y si Dios me dice esto, yo no lo voy a hacer porque tú me lo digas. Y ahí comenzó mucho también de la persecución. Por ejemplo, un historiador, Diogeneto, describe la persecución a la que eran sometidos muchos cristianos. Y él, en un libro, una carta de Diogeneto que se llama, dice así, acerca de los cristianos. Obedecen a las leyes existentes y sobrepasan con sus vidas las leyes. Aman a todos, pero todos los persiguen. Son desconocidos, pero son condenados. Son muertos, pero devueltos a la vida. Son pobres, pero enriquecen a muchos. Les falta todo, pero en todo abundan. Es decir, había en la sociedad, lo que nos dicen los historiadores es que
había incluso una tensión en la sociedad en cuanto a qué pensaban de todo esto. Ahora vamos a ver, ¿no? Probablemente cuando Santiago les dice, perdón, había una tensión, ahora vamos a ver un documento de alguien que decía todo lo contrario. Diogeneto tiene una opinión muy buena acerca de estas personas, esclavos, trabajadores, cristianos que se convierten. Pero había otros historiadores que lo veían desde otra perspectiva también. Probablemente cuando Santiago les dice que estas personas blasfeman el nombre del Señor y los mismos, y son los mismos que los llevan a los tribunales, fuesen judíos inconversos, que no toleraban que los cristianos llamasen a Jesús el Mesías. Tenemos este texto en Hechos 5, donde dice que les prohibieron hablar de Jesús, mencionar al Mesías. Sabéis que el pueblo judío rechazó al Mesías, y estas personas pues hablaban del Mesías. Así que estos judíos inconversos, inconversos me refiero, que no creían en Jesús, que eran gente pudiente, pues perseguían y machacaban a las personas pobres de la sociedad y esclavos, no solamente por su conversión, sino también no solamente por su conversión, sino por sus ideas también religiosas. Bien. La inmensa mayoría de los cristianos eran judíos y pobres al principio. Luego después ya Pablo llega y el evangelio empieza a extenderse por otros lugares, pero las primeras iglesias, Santiago está hablando a los comienzos de la iglesia, casi la mayoría de todos los cristianos eran judíos y pobres. Por ejemplo, una de las primeras cartas también que hay en el Nuevo Testamento es 1 Corintios, donde Pablo reconoce que la mayoría son gente, no ha escogido Dios a lo débil y a lo menospreciado y a los pobres de este mundo. Pablo está hablando de eso, ¿no? Que la mayoría de los que se han convertido vienen de ese extracto de la sociedad. Si no eran pobres al convertirse, llegaban a serlo. ¿Por qué? Porque se les expulsaba de todo. Si tú eras un judío y te convertías, lo primero que hacían era te expulsaban de la sinagoga. Y la sinagoga era el centro social de la sociedad. O sea, tú para relacionarte era la sinagoga, para encontrar trabajo era la sinagoga, para pedir un préstamo era la sinagoga, era como el centro, ¿no?, de la vida. Y si a ti te echaban de la sinagoga, quería decir que no tenías trabajo, que no tenías posibilidad de acceder a préstamos, a cosas, y por tanto te convertías en un paria, ¿no?, prácticamente. El odio creciente hacia ellos nos lo atestigua la historia, ¿verdad? Celsus, que es un filósofo romano, criticó la mediocridad y vulgaridad de ellos. Mirad lo que dice Celso en contraposición al otro, a Diogeneto. Dice, hablando de los cristianos, dice, son como una cantidad de murciélagos saliendo de sus nidos. Son como ranas celebrando un simposio en medio del pantano. O como gusanos en una convención en la esquina entre el fango. O sea, eran una basura, ¿no?, de la sociedad, lo que está diciendo, ¿no?, los cristianos. Bien, avancemos. La pobreza y la persecución es algo que vemos por todo el libro de los Hechos. Por ejemplo, sobre todo en Judea y en Jerusalén había un problema no solamente de persecución, sino también de pobreza. Sabéis que en el Nuevo Testamento se hicieron ofrendas de otras partes de otras ciudades para la iglesia en Jerusalén y en Judea, porque ahí hubo más persecución, digamos, y más hambre por algunas crisis. Lo menciona también Pablo en 1 Corintios, en fin, esto más o menos lo sabéis. Pero también los ricos se convirtieron y fueron piadosos y siervos de Dios también. Por ejemplo, José de Arimatea era miembro del Sanedrín y era rico. Un miembro del Sanedrín era una persona rica normalmente. Nicodemo era un miembro del Sanedrín y también una persona influyente y rica. El etíope eunuco era tesorero de la reina de Etiopía. Y una reina en aquel entonces no dejaba custodiar los tesoros a un tío que le podía... Era una persona posiblemente rica que no necesitaba nada. Cornelio también era una persona influyente y rica. Lidia también, vendedora de púrpura, eso era un trabajo que daba mucho dinero. En fin, había gente también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué menciono esto también? Porque, bueno, ahora lo vamos a mencionar mejor. ¿Ser rico es malo? Bien, la Biblia no condena la riqueza en sí. La Biblia no condena la riqueza en sí. Tampoco hay pecado alguno en ser pobre. La Biblia ni condena
sabemos por la historia de la Iglesia que en los primeros también siglos del cristianismo llegó a predominar una idea, más bien en el sector de la Iglesia católica que empezaba, la idea de que sí, de que si tú eras rico ibas al infierno y que había una virtud en la pobreza. La Iglesia católica, desde un principio, luego ya no, pero entendía que había una virtud en la pobreza, ¿no? Y como que Dios se decantaba más por los pobres que por los ricos, ¿no? Claro, haciendo una interpretación sesgada de la Biblia, porque en la Biblia sí es verdad que aparece mucho que Dios es protector de los pobres, pero es lógico. Una persona que es rica no necesita, pero una persona que es pobre sí necesita. Entonces un Dios como el que nosotros tenemos es lógico que Él muestre una inclinación hacia las personas que más lo necesitan, lógicamente, ¿no? O sea, es una cosa lógica. Bien, tanto ricos como pobres son iguales ante los ojos de Dios, eso está claro. En las sinagogas de aquel tiempo había lugares especiales reservados para los fariseos y los escribas, personas influyentes. Cuando nosotros vemos porque en el versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación hay personas comentaristas que creen que Santiago está hablando todavía de una sinagoga donde posiblemente hay personas convertidas y pero bueno, no está claro. La mayoría de ellos piensan que una congregación es una iglesia, no una sinagoga, ¿no? Pero pensar que en aquel entonces, cuando Santiago escribe, tampoco habría mucha diferencia entre una sinagoga y una iglesia, porque todavía la iglesia no estaba organizada como ya vemos al final del Nuevo Testamento. Al principio no, era gente que se empezó a juntar, seguro, no tenían ni idea de qué iban a hacer, se juntaban, en fin, pensar en esto, ¿no? En que la organización de la iglesia fue un proceso que el Nuevo Testamento nos lo explica. Vale. Hay que entender, hay que tener en cuenta que Santiago habla de los estándares de la cultura que rodeaban a la iglesia cristiana del primer siglo. O sea, lo que hemos dicho hasta ahora, esos eran los estándares de la iglesia cristiana del primer siglo. Y Santiago está hablando de esos estándares y está poniendo lo que ocurría allí entonces. Santiago probablemente escribe para poner las bases de la forma por la cual la iglesia naciente tiene que actuar. Por eso hemos puesto este título, ¿no? Nuestra fe se ve en que actuamos de forma distinta a la sociedad. Y lo que Santiago les va a decir es que ellos tienen que no tratar a la gente igual que la sociedad los trataba, o sea, que dieran un paso adelante en lo que era su cultura y avanzaran en cuanto a lo que Dios les pedía. Y lo que he intentado dividirlo es, primero los versículos 1 al 7, ¿cómo hacemos eso? Pues tratando a todos igual y testificando todos igual. Vamos a verlo, ¿no? Bien, primero, ¿cómo actuar de forma distinta a la sociedad? Tratando a todos igual, versículos 1 al 7. Bien, vamos a pensar en lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo, ¿no? Entra un rico en la iglesia. Lo hemos leído, ¿verdad? Entra un rico en la iglesia. Tenemos que hacernos algunas preguntas con eso. Primera, ¿era un miembro de la iglesia ese rico? ¿Puede ser que no. Bien. ¿Solo un visitante era? O sea, una persona que llega de visita y por eso todos le dicen, oh, bueno, pues siéntate aquí, tal, no sé qué. Puede ser también que fuera un visitante o que puede ser que fuera un miembro de la iglesia, alguien que habitualmente se reunía. ¿Era un funcionario del gobierno? O sea, una persona que llega para ver qué está ocurriendo allí y por eso ellos a lo mejor hacen eso, lo ponen allí en un lugar. No sabemos. O sea, no lo sabemos lo que ocurre. Pero pensemos en que esto era lo normal en la sociedad. Una persona de mucha importancia, ponerla en un sitio distinto. Esto ni siquiera se vería mal. Ni siquiera se vería mal. Algunos creen que era una persona con autoridad, pero no un miembro de la iglesia. Pero, ¿por qué? Porque las reuniones eran abiertas. Al principio eran abiertas, luego ya tuvieron que cerrarlas, porque ya fue cuando empezó la persecución, y entonces ya no podían poner un cartelito iglesia evangélica, ¿no? Porque entonces ya se lo ponían fácil a los que los perseguían. Bien, la segunda persona que entra, un pobre, entra en la iglesia. Un pobre. Tampoco sabemos si era miembro o un visitante. Tampoco lo sabemos si era un miembro normal o un visitante.
Pero la sensación es que ambos eran visitantes y no miembros, ¿no? Es la sensación que a casi todo el mundo le da, ¿no? Que Santiago está diciendo, bueno, si entra en vuestra congregación un hombre con anillo, tal, la sensación es que entran dos personas distintas. Si fueran dos miembros de la iglesia sería otra cosa, a lo mejor la que Santiago diría, pero evidentemente son dos personas de fuera que entran y ellos a uno lo reciben de una manera y a otros de otra. Bien, ellos estaban actuando conforme a su cultura al hacer eso. Pero como digo, Santiago va a establecer las bases de cómo ante una situación así la iglesia debería manejarse. Esto pasa en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en España pues también tenemos la misma responsabilidad. Vivimos en una cultura y una forma de ser y unas costumbres y tal, pero nosotros tenemos que buscar como iglesia, ¿no? Como cada uno personalmente y como iglesia, qué es lo que Dios nos pide, no actuar como la sociedad nos pediría. Bien, Santiago dice que si hacéis eso, o sea, si hacéis que llega uno, lo ponéis aquí y al otro le decís, siéntate allí y tal, le dice, no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos. Bien, ¿qué es la acepción de personas? La acepción de personas es favorecer a alguien más que a otros. Eso es lo que en general casi en los diccionarios y en todos los lugares, ¿no? Acepción de personas que es favorecer a alguien más que a otro. Originalmente no era malo hacer acepción de personas. Fijaros qué interesante. Solo expresaba aceptar a una persona de buena manera. Pero, ¿qué pasa? Lógicamente derivó en una connotación mala, que no era tanto no tratar bien a algunos, sino tratar mal a otros. O sea, el problema en el pasaje este no es que venga un rico y lo reciban bien, ¿no? Sino que también viene otro y lo reciben mal. El énfasis de Santiago está no en el trato que le hacen al rico, sino en el trato que le hacen al otro. ¿Me explico? Está, ¿no? Bien. Por ejemplo, no es malo que tú tengas amigos, personas más cercanas, con más confianza, con más afinidad que otros. Eso es normal. En una iglesia, en una universidad, hasta en una familia puede pasar. Tú puedes tener más afinidad con unas personas por edad, por carácter, por lo que sea, por gustos, por personalidad, por etcétera, etcétera. No, eso no es malo, no está hablando Santiago de esto, ¿no? Tampoco que tengamos personas más cercanas, tampoco, ¿no? Bien. En el ejemplo de Santiago, el contraste está cómo se trata al pobre y no cómo se trata al rico. O sea, el problema no es que yo a lo mejor pueda tener amistad con una persona, ¿no? Sino, si a lo mejor cómo trato yo a otra persona. Si a otra persona la trato mal, pues está mal tratar mal a esa, no el tener afinidad con otra, ¿no? No sé si me explico. O sea, es obvio, ¿no? Todos necesitamos personas cercanas, amigos, en fin. Aquí estaba en juego también, pienso yo, que una persona pudiera escuchar el Evangelio o no. Es decir, vosotros poneos imaginaros, ¿no? Estas personas son dos visitantes que llegan a escuchar. Alguien las ha invitado, o dice, mira, allí predican un Evangelio, predican de Jesús, llegan los dos. Y a uno lo recibe, oh, siéntate aquí, tal, no sé qué. Y se queda claro escuchar porque lo han tratado súper bien, y la siguiente vez va a volver. Pero al que le dice, no, tú siéntate allí, siéntate en el suelo, y si puede ser callado, mejor. Pues esa persona a lo mejor ya no volvería a entrar otra vez, por el trato que le dan. Entonces, claro, lo que está en juego es que tú tengas oportunidad de predicarle a una persona, ¿no? Es lo que Santiago está hablando. Jesús, por ejemplo, en el versículo 1 dice Santiago, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué pone el ejemplo de Jesús? Vamos a ver. Por ejemplo, Jesús no hacía acepción de personas, ¿no? Jesús trataba igual a Nicodemo que a la mujer samaritana. Los trataba a los dos igual. Eran dos personas que en un momento dado venían con una necesidad, es verdad, distinta, pero Jesús los trató igual. No le dio una preferencia a uno o a otro. Pero, por ejemplo, también Jesús se prestaba a entrar en la casa de una persona pudiente que podía ser amigo de él y estar allí comiendo. Y eso incluso lo criticaron, ¿no? Oye, este se junta con... O si se juntaba con gente de baja sociedad, también lo criticaban porque decían que se juntaba con no sé quién. En fin,
sabemos lo de Jesús, ¿no? Pero, por ejemplo, Jesús tenía a Jacobo, Juan y Pedro como más cercanos. Jesús, o sea, Jacobo, Juan y Pedro eran el círculo más íntimo de Jesús. Pero claro, eso no quiere decir que Jesús a los demás los tratara mal, pero él tenía una relación con ellos distinta. Y tampoco vemos a los discípulos quejándose de eso. O sea, la sensación es que lo asumían como algo natural, ¿no? Digamos, hasta donde llegamos. Pero como digo, eso no quiere decir que a los demás los trató mal Jesús. Hombre, Jesús a veces sí es verdad que reaccionó con críticas y con palabras fuertes frente a personas, pero bueno, sabemos por qué fue, ¿no? A los fariseos y a los líderes, pero bueno, eso está en otro contexto. Bien, yo digo, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos aplicarlo nosotros de alguna manera, en la iglesia es normal, yo le he puesto los círculos, no sé cómo llamarle, los grupos, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero digamos que es normal los círculos, eso no tiene por qué ser malo. Por ejemplo, los jóvenes se van a juntar con los jóvenes, eso es lo más natural, ¿no? Las personas mayores pues se van a juntar más con las personas mayores, los matrimonios que tengan hijos pues a lo mejor van a tener más afinidad con otros padres que tengan hijos, porque se invitan a los... O sea, ahí no tiene por qué ser malo siempre los círculos, ¿no? Y eso es una cosa natural. Incluso muchas veces cuando hemos hecho actividad con jóvenes, juntamos a 200 jóvenes y al final están los de esta iglesia aquí, los de esta iglesia aquí, y no sé, ¿no? O cuando, por ejemplo, yo qué sé, cuando hemos ido a actividades, fijaros, cuando vamos a Antequera, ¿no? Cuando vamos a Antequera, al final tú ves eso también, o sea, ves a la gente se sienta, la iglesia esta se sienta allí y tal, o come juntos, porque tiene más afinidad, pues es normal, es decir, en este sentido, ¿no? Pero si entra, por ejemplo, digo yo, si entra alguien de fuera, tenemos que tener cuidado y preocuparnos en ir a saludarlo, por ejemplo, para integrarlo a esa persona, ¿no? A veces puede ser hasta normal que nosotros estamos y queremos saludar a la gente, preguntar, tal, no nos hemos visto durante la semana, y a lo mejor viene una persona nueva y no vamos a saludar, ¿no? Pero bueno, yo también pensaba, si no vas, puedo entender que hasta que te cuesta hablar con alguien nuevo, también es normal, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente más tímida que no se atreve a ir y preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Que el Señor te bendiga, tal, ¿cómo te...? Es normal también, o sea, entiendo que también va en el carácter, ¿no? O sea, que yo creo que estas cosas debemos sin normalizarlas, digamos, pero sí tener cuidado también, ¿no? Hace falta... Todos los que hemos venido, a lo mejor algunos de vosotros ya nacisteis aquí, digamos, casi no le dio tiempo a vuestra madre a llegar al hospital, pero algunos hemos venido de fuera y yo, por ejemplo, sé lo que es sentirse que tú llegas y... Claro, yo llegué en unas circunstancias muy particulares, ¿no?, a la iglesia, pero sé lo que es que la gente salga yo estar en una puerta, que en la iglesia donde nosotros estamos había 2 puertas, y yo sé lo que es estar en una puerta y que la gente saliera por la otra, literalmente. Pero alguien me explicó, mira, la gente bueno, eso. No sé si me explico, ¿no?, con todo esto. Sí es verdad que hay cosas que son normales, entre comillas, pero sí que también tienen el peligro, ¿no? Y creo que todos en ese sentido deberíamos de ponernos un poco las pilas con esto, ¿no? A lo mejor si viene alguien de fuera, pues al menos saludarlo. Oye, mira, me alegro de verte, que el Señor te bendiga, tal. Tampoco tienes que tener una conversación ahí de media hora con él, ¿no? Pero sí, y yo lo sé, yo lo veo aquí, ¿no? Que sí hay personas que cuando alguien viene, que van, le preguntan, pero claro, las personas que van y eso, pues son personas más extrovertidas, o hermanos y hermanas más extrovertidos, extrovertidas, entonces van, tal, y hay gente que le cuesta más. Bueno, eso es normal, pero no es que le tratemos mal tampoco, o sea, hay que hacer esa diferencia, ¿no? Aquí sí parece que eso ocurría. Bien, ¿puede haber favoritismo hoy? Claro que puede haber, o sea, claro que sí, por supuesto que puede haber ese favoritismo. Es una falta en la que todos podemos caer. Eso está clarísimo, ¿no? Yo, el primero, y tú, y todos, o sea, todos podemos caer en esa falta del favoritismo, ¿no? Bien, por ejemplo,
como alguien me cae bien y tengo una buena relación con él, pues a la hora de emitir un juicio sobre él ser más benévolo, ¿no? Eso es favoritismo, una forma de favoritismo. O sea, como esta persona me cae bien, si hace algo mal, pues entonces digamos, no soy tan severo con él como si fuera con otra persona, ¿no? Eso es favoritismo. Y las cosas deben ser igual en la misma, o sea, una cosa debe ser igual para las dos personas, no solamente para una. Por ejemplo, si alguien comete una falta o tiene una actitud correcta, depende de quién sea, se le dice o no se le dice nada, eso también es una forma de favoritismo. O sea, bueno, es que a este no nos atrevemos a decirle nada, o a esta no porque es no sé quién. Eso es una forma también de favoritismo que no debe existir en nosotros, por eso yo estoy poniendo ejemplos que se me ocurrieron. Se pone en responsabilidad a alguien que su vida no está en orden, pero como lleva muchos años o es de tal familia, pues se le pone igual. También es una forma de favoritismo. O sea, creo que, yo he puesto aquí algunos ejemplos, podríamos poner muchos más, pero sí debemos de pensar que sí puede haber favoritismo en la Iglesia y debemos de estar atentos a que no ocurra eso, ¿no? Y si ocurre, pues oye, pues ya está, hablarlo y mira, pues esto tal, y corregir, ¿no? En ese sentido. Favoritismo aceptado en aquella sociedad, pero rechazarlo en la Iglesia. Eso es lo que Santiago está diciendo, ¿no? Mirar, esto que ocurre de que entran dos personas así de esta manera y a una la recibís y a otra la rechazáis, esto en la sociedad sería normal, entre vosotros no. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos también con este pasaje? Que Santiago está diciendo que eso ocurría. Y por tanto Santiago está diciendo, mirad, esto no puede ocurrir. O sea, si ocurre, miraros bien, mirar cómo podéis hacer y corregir eso. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago, según versículo 5, la base por la cual él aceptó a las personas no es por lo que tengan o por lo que sean. Versículo 5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, la base es que Dios aceptó a las personas no por lo que tengan o por lo que sean. Y Santiago está diciendo, las personas pobres que están entre vosotros, que no tienen nada, que no pueden pagar nada, ni pueden hacer un favor, ni hacer nada, pues esas personas han tenido la misma oportunidad que los demás. ¿Por qué? Pues porque para que una persona llegue a conocer al Señor, a Jesucristo, no es por méritos o por dinero, o por clase social, o por conocimiento, o por color de la piel, lo que está diciendo Santiago aquí. Todos nosotros somos pobres y miserables ante Dios en lo que respecta a la salvación. Si os fijáis, eso es lo que está intentando Santiago decirles, ¿no? Oye, mira, la salvación viene de esta forma, ¿no? Todos nosotros somos unos miserables y Dios nos ha aceptado a todos siendo pobres, nos ha aceptado. Ahora, vosotros cuando alguien entre y querráis predicar el Evangelio, tenéis que predicar el Evangelio a las dos personas de igual manera, o no a uno de una manera y a otro de otra. Bien. Mi mentor decía, ¿y si se convierte el rey de España? ¿Diremos qué bien por la Iglesia? Porque había gente que en el entorno a veces decían, ¿no? Decían, bueno, si se convirtiera Felipe en aquel entonces, ¿no? Era el presidente. Si se convirtiera Felipe González, qué bien por la Iglesia, ¿no? Qué beneficio por la Iglesia, para la Iglesia, ¿no? Y mi mentor decía, no, decía, qué bien para él. Decía él, no, qué bien para él, para Felipe González, no para la Iglesia, porque la Iglesia lleva aquí 2000 años antes de que Felipe González naciera o fuera presidente de España y va a seguir igual, en ese sentido, ¿no? Leyendo Hechos, vemos el problema de la pobreza y la discriminación que la Iglesia sufría a manos de los emperadores. Y la Iglesia no debía de participar en esto. O sea, lo que Santiago dice es, vamos a ver, no es lógico que vosotros en la Iglesia, hacia esas personas ricas, estéis actuando igual que ellos. O sea, si ellos, por su posición, están despreciando a los pobres y machacándolos, si vosotros ahora viene una persona rica a la Iglesia y la tratáis así, y a uno que no es rico lo menospreciáis, estáis actuando igual que ellos, que esos emperadores y estas personas, ¿no? Vosotros tenéis que actuar de otra manera, o sea, distinto a la sociedad. Por eso estamos diciendo, ¿no? Primero, tratando a todos igual. Bien, segundo, testificando a todos igual. Santiago, tenemos que contextualizar también los versículos del 8 al 13. Vamos a leerlos otra vez y ahora los contextualizamos.
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Lo que está diciendo Santiago es, si hacéis lo que Dios dice, está bien, y si no, pues está mal, básicamente, ¿no? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, con todos los que habéis, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tenemos que explicar una cosita en cuanto a esto, sobre todo de lo que pensaban los judíos. Estamos hablando que Santiago es una de las primeras cartas y la influencia del judaísmo todavía es muy fuerte en la Iglesia. Bien, ¿qué decían los judíos acerca de cumplir la ley? Los judíos solían considerar la ley como una especie de mandamientos independientes. Los judíos consideraban la ley no como un conjunto, sino como una serie de compartimentos, ¿no? De mandamientos independientes. Por ejemplo, ellos decían, guardar uno de los mandamientos es adquirir un crédito delante de Dios. Y quebrantar uno es incurrir una deuda. Así decían, ¿no? A cada mandamiento va separado. Si tú guardas uno, adquieres un crédito delante de Dios, ¿no? Puntos delante de Dios. Y si tú quebrantas uno, pues pierdes puntos delante de Dios. Eso es lo que decían. Se podían sumar los que guardabas y restar los que desobedecías. Y así pues tú tenías un balance positivo o negativo. ¿Os suena algo esto? La Iglesia Católica, ¿no? La doctrina de la Iglesia Católica es muy parecida a esto, pero bueno, ellos decían, pues el balance depende de si tú obedeces más que desobedeces, pues la balanza es positivo. Pero si tú desobedeces más que obedeces, el balance es negativo. Un inciso aquí. ¿Solo soy yo el que a veces pienso así? ¿Solo soy yo el que a veces pienso así? Pues si obedezco más que desobedezco, pues está bien. Si desobedezco más que obedezco, mal. O sea, bien, entonces uno también piensa como yo, exactamente. O sea, es natural que tú estés valorando más lo que haces bien que lo que haces mal, ¿no? Y al final digas, bueno, hago estas cosas mal, pero hago estas muchas bien. Así que, bueno, pues la balanza, creo que no soy yo solo, ¿no? Pero bueno, eso no es correcto, por supuesto, ¿no? Ahora lo vamos a explicar. Por ejemplo, había un dicho rabínico que decía, el que solo cumple la ley se le asigna una cosa buena, se le alarga la vida y heredará la tierra. Otro dicho decía, el sábado pesa más que todos los preceptos de la ley. Había un dicho rabínico que decía, si tú guardabas el sábado bien, ya está, te rayabas, ¿no? Ya, campeón, ya está. Así que para ellos, guardar el sábado era como si hubieras cumplido toda la ley. Toda. O sea, si tú cumplías un mandamiento, sobre todo los que ellos consideraban importantes, ya estabas cumpliendo toda la ley. Lo demás no importaba, o importaba menos. Esto era lo que pensaban y era la idea judía que las personas que se están convirtiendo traen. Y eso hay que quitarlo, ¿no? Igual que nosotros. Si una persona es católica antes y viene y se convierte, todas estas influencias de la Iglesia Católica, poco a poco tienes que ir sacudiéndotelas. Bien. Los judíos tenían la tendencia entonces a observar la ley como una serie de mandamientos aislados. Mandamientos aislados. Por eso Santiago va a decir, si tú obedeces todos, pero incumples uno, te haces transgresor de la ley en general. Así que alguien podía sumar los que cumplía, podías sumar los que cumplías y restar los que quebrantabas. O sea, yo cumplo 3, desobedezco 2, ¿el balance cuál es? Más 1. Y tener un balance, un crédito moral. La idea era que la aceptación o rechazo de Dios dependía esencialmente de la situación moral de la persona.
Esto es algo que vemos que Jesús también criticó en los fariseos. O sea, los fariseos pensaban que por hacer una cantidad de cosas bien, ya eran perfectos delante de Dios y ya eran mejores que los demás. Los fariseos eran los que decían, te doy gracias porque yo no hago lo que hace el otro, no soy como aquel, o no... ¿Sabéis los dichos que tenían los fariseos? Si haces más bien que mal, Dios te acepta, y si no, pues te rechaza. Ahora, la idea mala no es si tú haces mal, Dios te acepta, y si haces bien, Dios te acepta, y si haces mal, Dios te rechaza. Eso es evidente. La idea aquí hay, si haces más una cosa que la otra. Pero, ¿cuál es la norma según la Biblia, no? La norma es la perfección. Esa es la norma. Yo no puedo pretender en mi vida cristiana tener ese pensamiento de decir, bueno, en esto estoy mal, pero es que en esto estoy bien. Bueno, vamos a ver, dejadme explicar. Si en tu vida o en mi vida cristiana estoy haciendo más cosas buenas que malas, hombre, es mejor que si estoy haciendo más cosas malas que buenas, evidentemente, ¿no? O sea, será mejor que si yo hago 10 bien y 4 mal, será mejor que si hago 10 mal y 4 bien, ¿no? Pero tampoco puedo, si hago 10 bien y 4 mal, decir, bueno, como estoy haciendo esto, no, esto lo estoy haciendo, gracias a Dios, pero yo tengo que fijarme en esto, en las cosas que no estoy haciendo. El Nuevo Testamento habla de la tendencia que había al principio en la Iglesia de pervertir, la tendencia de que la gracia se puede usar para pervertir la ley. Usar la gracia para pervertir la ley. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se reconoce que nadie puede cumplir cada mandamiento durante toda su vida, ¿verdad? Eso lo reconocemos todos. Cada uno de nosotros creo que reconocemos que nadie puede cumplir cada mandamiento que la Biblia dice durante toda su vida hasta que se muera. Nadie puede hacer eso. Eso es cierto, sí. Pero ellos llegaban a la conclusión entonces de que por esa razón la gracia de Dios les hacía pasar por alto la mayoría de las desobediencias. Por ejemplo, ¿recordáis Gálatas? Dice, oye, nosotros hemos sido llamados a libertad, pero no uséis la libertad como una ocasión para hacer lo que os da la gana, no. O sea, la gracia de Dios está ahí, pero la gracia de Dios no quiere decir que Dios pasa por alto las cosas, ¿no? Eso es una manera de usar la gracia para pervertir la ley. Es verdad que todos cometemos fallos y nadie hace, como dice Eclesiastés, no hay nadie en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Pero eso nosotros no lo tenemos que llevar a decir, bueno, como nadie somos capaces de vivir como Dios quiere que vivamos 100%, entonces Dios pasa por alto estas cosas. No, Dios no las pasa por alto. Los rabinos, fijaros, los rabinos llegaban a enseñar que la obediencia a un solo mandamiento fundamental era suficiente para satisfacer a Dios. O sea, si tú guardabas el sábado bien, de verdad, suficiente. No importaba. Por eso Jesús, como les llama a ellos, les llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque tenían algo que estaban haciendo bien y solo en eso se fijaban. Y lo que Jesús les dice, si sabemos entender y leer entre líneas, es, oye, vale, pero mira dentro, porque a lo mejor hay cosas malas, ¿no? Como estoy haciendo está bien, ya lo que hay dentro no importa. Tal tergiversado razonamiento quita el carácter perverso del pecado y corrompe la ley de Dios y también su gracia, ¿no? Corrompe la ley. Por eso Santiago le va a decir, bueno, si hacéis una cosa, el argumento de Santiago es muy claro, ¿no? Si hacéis una cosa, si cumplís la ley real, o sea, si cumplís, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice Santiago, ¿no? Está bien que hagáis esto. ¿Amáis a vuestro prójimo? Bien, dice Santiago. Eso es la ley real, eso es lo que Dios pide de vosotros. Dice, pero, pensar una cosa también, que no por guardar solo eso, ya la vida está bien. Porque dice, el que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Es curioso, ¿no? A muchos les llama la atención, no sé si lo tengo aquí,
A muchos les llama la atención que Santiago, para contrarrestar este argumento de no hacer acepción de personas y amar al prójimo, lo contrarreste con cosas como el adulterio y el asesinato. A algunos les parece desproporcionado que Santiago esté hablando de esto, ¿no? Y algunos lo que opinan es que, claro, el problema era este precisamente en la iglesia, ¿no? Que algunos decían, bueno, yo hago esto, yo hago esto haciendo lo que ellos traían del judaísmo, ¿no? Yo estoy haciendo esto. Y lo que Santiago le dice, bueno, tú haces esto, estás haciendo bien, pero el que dijo, amarás a tu prójimo, también ha dicho, no adulteres, ¿no? O sea, uno tiene que ver, entonces Santiago, ¿qué está haciendo? Para Santiago la totalidad de la ley es la voluntad de Dios, la totalidad. Por eso él dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es interesante, ¿no? Un punto, te haces culpable. A ver, no quiere decir que Dios, si tú, por ejemplo, mientes, no quiere decir que Dios te acuse de asesinato. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que la ley es una totalidad. O sea, la voluntad de Dios no va por, como pensaban los judíos, no por fascículos, no, por capítulos, por módulos. No, es una. Es una. ¿Y yo qué es lo que tengo que perseguir en mi vida? ¿Qué tenemos que perseguir todos? Obedecerla toda la ley. No caer en lo que a veces caemos, y yo antes he confesado que yo soy uno de ellos, en pensar que, bueno, como estoy haciendo cosas bien, pues las malas ya no tienen importancia. No, precisamente las que me tengo que fijar son en las malas, ¿no? Todos tenemos que fijar. Quebrantar cualquiera de sus partes es infringir esa voluntad, y por tanto es pecado. De nada sirve que aquí, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que aquí en la iglesia no vivamos según la cultura o la sociedad y cómo se trata y se valora a la gente. En el ejemplo de Santiago, lo que dice, sientan dos personas, tal, entonces, y luego le menciona estos otros pecados, testificando a todos, como dije, es como que Santiago está diciendo, ¿no? De nada sirve que aquí, dentro de la iglesia, no vivamos según la cultura y cómo se trata y se valora a la gente, y afuera seguimos la cultura de la sociedad en nuestras vidas. Lo que está diciendo Santiago, ¿no? O sea, bien, hacemos bien si en la iglesia entra alguien, recibirlo, y eso está bien, eso es amar al prójimo y está bien. Pero eso es una cosa aquí dentro. Pero Santiago también hace énfasis en esto, me dice, hermanos, también fuera tenemos que vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos. O también acusar a alguien de un pecado, por ejemplo, y el que yo cometo es peor. Notemos que Santiago hace un contraste entre mostrar más atención a una persona que el adulterio y el asesinato. Es curioso, ¿no? O sea, es curioso el ejemplo que Santiago hace. Pero, para entender el ejemplo, creo que lo que tenemos que entender es esto, ¿no? Que Santiago lo que está haciendo es, primero hablando de su cultura, tenían que ser diferentes en su cultura dentro de la iglesia, tratando igual a todos los que venían, pero también fuera. La mejor manera la mejor manera aquí dentro, cuando alguien llegaba, era tratarlo como Santiago les dice, ¿no? Pero fuera, la mejor manera de tratar a una persona fuera es dándole testimonio a esa persona también. Según el pasaje, nos ha enseñado que nuestra fe se vea. Tenemos que practicar la ley de la libertad, dice Santiago, ¿no? La ley de la libertad. Si cumplís la ley de la libertad, tenemos que nos hace libres para hacer la voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir, que nos hace libres para hacer la voluntad de Dios? ¿Que tenemos que cumplir la ley de Dios, la voluntad de Dios en la iglesia? Sí, pero no solo en la iglesia, también fuera. ¿Qué quiere decir? ¿Ser políticamente correcto aquí y fuera ser un borde? No, tampoco. ¿Qué quiere decir? ¿Actuar bien aquí y fuera ni te cuento? No, tampoco. ¿Qué quiere decir? ¿Saber la doctrina pero en mi trabajo tener un mal testimonio? Tampoco. ¿Ser un joven estupendo aquí y luego copiar en la universidad? Pues tampoco.
Adorar el domingo con mi boca y el resto de la semana ser una cañería, tampoco. Es lo que está diciendo Santiago, ¿no? La ley de la libertad os hace libres. ¿Para qué? Os hace libres para que si viene alguien, si vienen dos personas y la sociedad los trata de una manera, vosotros tratadlos de otra. Pero también os hace libre para fuera vivir de una manera distinta. Y el versículo 12, Santiago dice, así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. A ver, esto no quiere decir que si yo no hice misericordia, o sea, si yo soy cristiano y no he hecho en algún momento misericordia a alguien, ahora Dios me va a mandar al infierno, no significa eso, ¿no? Significa que si yo he hecho así, pues Dios me va a aplicar lo mismo a mí, ¿no? Y Santiago termina esto diciendo, así hablad y así haced. Bien, pues esta es la manera en la que he propuesto esto, de una manera tal vez distinta, de una manera viendo cómo la sociedad actuaba, cómo iban las cosas y sobre todo daros el fundamento del pasaje, ¿no? Y ya otros, claro, en el pasaje hay muchísimos detalles que podríamos estar aquí, pues como hicimos con el capítulo 1 ya no lo vamos a hacer igual, porque si no ya digo que no vamos a llegar al final. Espero que podamos llegar, pero como dije al principio, a partir de ahora vamos a acelerar virtuosamente. Bien, ¿alguna pregunta o comentario?